buenas tardes. Mi nombre es Juan Pablo Sarceño y hoy me encuentro acá con el licenciado Werner Herrera. Licenciado, mucho gusto. Y él nos va a compartir su opinión acerca del que todos conocemos como el Acuerdo del Tercer País Seguro. Ok, muchas gracias. Pues en realidad este acuerdo tenemos el problema de que no ha sido socializado, por decirlo así. O sea, tenemos muy poco conocimiento del mismo. Lo único que nosotros conocemos es lo que han dado los medios de información. En ningún momento el Estado de Guatemala se ha preocupado por darnos a conocer como población este acuerdo. Únicamente podemos hablar de lo que los mismos medios de comunicación nos han informado, ya que oficialmente, pues lamentablemente carecemos de esta información. Ok, ¿este acuerdo qué beneficios podría traer a Guatemala o qué aspectos negativos nos trae? Bueno, esa pregunta es bastante amplia, pero tenemos que entender que al final de cuentas Guatemala depende mucho del mercado estadounidense. O sea, nuestra economía está basada en las exportaciones que hacemos a Estados Unidos. No tengo un dato exacto, pero tengo entendido que más o menos no menos de un 80% de las exportaciones de los productos guatemaltecos van para Estados Unidos. Y en Estados Unidos, pues ese 80% que nos equivale a nosotros no pasa de un 5% para ellos. O sea, somos un mercado que para Estados Unidos puede prescindir de él en cualquier momento. Entonces, lamentablemente, creo que en ese aspecto nosotros dependemos de Estados Unidos. En ese sentido, tenemos que mantenerlo, por decirlo de una forma coloquial, contento, ¿verdad? De lo contrario, pues habrían consecuencias nefastas para la economía de Guatemala. El mismo presidente de Estados Unidos lo dijo, Donald Trump, de que en determinado momento él podía ponerle aranceles más altos a las exportaciones de Guatemala y gravar las remesas, tomando en consideración de que las remesas son parte esencial del Producto Interno Bruto de Guatemala. O sea, ya nuestra economía depende mucho de las remesas y nos estaría afectando. Esa es la parte negativa. No nos están dando muchas opciones a que escojamos si queremos o no, sino que esto ya es algo impositivo de parte del gobierno de Estados Unidos. Independientemente de la poca popularidad que tenga el presidente Jimmy Morales, creo que en la misma encrucijada estaría cualquiera de los dos candidatos que están ahorita para presidentes que estuvieran ejerciendo la presidencia. Yo creo que tiene más aspectos negativos que positivos. La única parte positiva que yo le puedo mencionar respecto a este acuerdo es mantener las condiciones económicas con Estados Unidos, que no vayamos a hacer, que no nos vayan a sancionar de alguna forma y que esto vaya a terminar afectando la economía de Guatemala, que por sí está bastante recesiva. Sí. Y no podemos nosotros dejar de depender de ese mercado, y ese es el problema. Ok, ¿y qué pasaría o podría Guatemala negarse a firmar el acuerdo? Lo que sucede es que si se niega a firmar el acuerdo es como lo que le menciono. O sea, hay ciertas sanciones de las cuales sí estaríamos en una situación bastante complicada. Lamentablemente han pasado muchos años y en ningún momento la economía guatemalteca o los factores que producen en Guatemala han enfocado su visión hacia otro lugar, a otra región, sino que siempre es Estados Unidos. Entonces yo creo que si no se firma ese acuerdo sí va a acarrear más problemas para Guatemala. Lamentablemente también tenemos que entender de que Guatemala no tiene los recursos como para estar recibiendo demasiados refugiados, y ese es el temor, ese es el problema que se estaría teniendo a la hora de firmar, ya que el mismo acuerdo establece que ninguna de las dos partes está obligada a dar o aportar dinero hacia este acuerdo. Eso implica que prácticamente Estados Unidos nos está dejando solos con los refugiados que nos va a mandar. Si lamentablemente el gobierno de Guatemala no puede garantizar ni siquiera los aspectos mínimos a su propia población, ¿cómo va a garantizar una vida digna para un refugiado? Y cuando le digo un refugiado estamos hablando, o sea, se lo digo figuradamente porque no creo que vayamos a recibir solo uno, sino que en determinado momento el acuerdo no establece cuántos.
y podrían ser miles. La cuestión es dónde los vamos a tener, con qué recursos se les va a mantener, si el mismo acuerdo no establece que Estados Unidos esté obligado a ayudarnos o apoyarnos para mantener a esos refugiados. Creo que esa fue la parte que podríamos achacarle al gobierno de una mala negociación con el acuerdo. Yo creo que tenían que haber buscado la alternativa diplomática más viable y buscar la forma de que Estados Unidos comprometiera fondos para ayudarnos y no solo tirarnos la responsabilidad de recibir a todos sus refugiados. Pues. Sin ofrecer ayuda, ¿verdad? Sin ofrecer ayuda. O sea, es muy ambiguo el acuerdo en ese sentido, que dice se va a estar fortaleciendo las instituciones del gobierno de Guatemala, pero no dice cuáles, no dice cómo, ni tampoco dice con cuánto. Entonces ahí es en donde está el temor. Ok, ¿y qué países podrían optar a este acuerdo si en todo caso llegara a firmarse? Cualquiera. Cualquiera. No, al leer el convenio, pues no hay un límite, no dice qué países, sino que es cualquier país. Cualquier persona vendría a Guatemala. Exacto, y ese es otro riesgo. Ok, esto es lo que nos comparte el licenciado, le agradecemos mucho por su tiempo. Gracias. Por la entrevista, gracias. A la orden.